Aló, aló, aló. Gor- Buenas tardes, doctor. Entregado. Todo está bien, Gordon. Ya ahí coordinamos, hermanos. Yo te llamo, tío. Sí, clase, gordito en clase. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ah, hoy día nos toca exposición el primer grupo. ¿Qué entre el primer grupo? ¿Quiénes están en el primer grupo? Doctor, buenas tardes. Con respecto a eso, usted el día martes dijo de que a partir de la otra semana iban a comenzar con todas las exposiciones. Vamos a, vamos entonces a dictar nuevamente la misma de Facultad de la Administración, Derecho, punto, a dónde estamos, descargas. Concusión, consolidado. Esto es lo que me dice que debo votar, cosa de que ya no, un montón de archivos tengo, si no, ya eso ya, una vez que lo utilizo ya no se debe, estoy buscando con
Hija, mañana temprano, pues. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a conversar sobre la última. Miren, el delito de desacato, como les venía diciendo la clase pasada, es un delito, este es un delito que en su gran parte, casi en su totalidad, ha sido derogado. Y que este delito también corresponde a los delitos cometidos por funcionarios públicos. Y es un delito que para algunos no debe de regular, pero dura es la ley y hay que acogerse a la ley, hay que estar en la ley. La ley sí es cierto que lo ha derogado en su gran parte, pero mantiene, como lo van a poder ver ustedes. Dice, de los delitos contra la administración pública se incorpora el llamado delito de desacato. Normalmente el desacato se ha entendido contra la ley y contra el acto del funcionario, que lo realiza precisamente amparado en dicha ley. El citado artículo 374 rezaba, el que amenaza, injuria o de cualquier otra manera ofende la dignidad o el decoro de un funcionario público o causa el ejercicio de sus funciones y al tiempo de ejercerlas será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años si el ofendido es presidente de uno de los poderes del Estado. La pena será no menor de 2 ni mayor de 4. Como podrán ustedes observar, estos delitos son de baja sanción. Siempre las sanciones son bajas. Y que muchas veces, muchos de ellos, que cuando terminan el proceso, hasta pueden estar prescritos. Porque también aquí opera la prescripción. Pero de acuerdo a la fecha, la hora en que se realizó el delito. Bueno, de la redacción legal quedaba establecido que su delictuosidad radicaba en esencia en la investidura que tenía un funcionario público, más que en un aspecto material de lesividad de la conducta que podría ejercer el sujeto activo. Mire, por eso dice, solo ha quedado en pie dentro de la sección 3 de desacato el delito de perturbación en lugares donde la autoridad ejerce funciones. Por eso es que señala el local del Congreso, el local por decir, de la universidad, el local de la región, el local de la municipalidad. Entonces, el que hace perturbación ahí está cometiendo este delito que está previsto en el artículo 375. Dice, el artículo del título preliminar del Código Penal, el delito en cuestión también debería derogarse de nuestro ordenamiento. ¿Ve? Es lo que les digo, que muchos tratadistas están por lo que también esta parte, porque solo queda vigente esta parte. Esto debería quedar en el ámbito del derecho disciplinario del sector correspondiente o en el derecho administrativo. Sancionar otra cosa sería si el agente ejerciera violencia o amenaza en un lugar público donde están ciertas autoridades, lo cual constituiría el delito de violencia contra las autoridades, de acuerdo al artículo 369 del Código Penal. Lo que sí quedará claro es que con la vigencia del artículo 375, el derecho penal o a través de la pena conminada cumpliría aquella función preventiva general que le es en ciertos casos inherente. Esto dependerá de si alguna autoridad, principalmente de persecución del delito, denuncia el hecho para que los demás miembros de la sociedad se abstengan de cometerlo, aunque diga después que la pena, por ser sumamente exigua, pequeña, no cumpliría dicha función preventiva.
en efecto, el delito tipificado en el artículo 375 del Código Penal desde su versión original se encuentra reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año. No mayor de 1 año. ¿Me escucharon bien? No mayor de 1 año. Por eso le digo que ya en su aplicación es totalmente inadecuado, porque en el tiempo de investigación nomás ya se ha pasado el delito, se ya prescribe. ¿Eh? El anteproyecto del Código Penal peruano, o sea, de un nuevo que se venía gestando por la Comisión Especial Revisora del Código Penal del Congreso de la República del 2008 al 2010. En el capítulo 6 regula bajo el rubro delitos contra la administración pública. El denominado delito de perturbación del orden en el lugar donde la autoridad ejerce su función, o sea, en el local donde ejerce la función. El que causa desorden en la sala de sesiones del Congreso o de la Cámara Legislativa, de las asambleas regionales, de los consejos municipales o de los tribunales del ejercicio, u otro lugar donde la autoridad pública se ejerce sus funciones. El local, escuchen, el local donde se ejerce las funciones el funcionario público. En la legislación comparada, el Código Penal argentino tipifica el artículo 241, el delito de desacato de alteración en lugares públicos. O sea, a ver quién está hablando ahí. ¿Quiere hablar? Disculpe, doctor. Sí, sobre el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la administración pública. En términos generales, como no podía ser de otra manera, era la administración pública, tal como lo contemplaba nuestro Código Penal en el derogado artículo 374. Sin embargo, ahora solo tiene como infracción lo dispuesto por el artículo 375. En otras palabras, el bien jurídico tutelado es garantizar el regular y normal funcionamiento de la administración pública. El regular y normal funcionamiento de la administración pública, protegiéndola de los comportamientos ofensivos que obstaculicen su desarrollo. Como tal, su finalidad es garantizar la obediencia debida que tienen todos los ciudadanos al poder coactivo del Estado. Específicamente, el objeto a proteger en el artículo 374 es el debido respeto y el prestigio de los entes públicos, es decir, las cámaras legislativas, las asambleas regionales, los consejos municipales o los tribunales de justicia u otro lugar. Descripción legal. El artículo 375 del Código Penal reza: el que causa desorden en las salas de sesiones del, aquí ya viene lo que puede variar, Congreso o de las cámaras legislativas, de las asambleas regionales, de los consejos municipales. El hoy abrogado Código Penal de 1924, en el artículo 329, estipulaba lo siguiente: el que causare desorden en las salas de sesiones de las cámaras o de los tribunales de justicia o de donde quiera que las autoridades públicas estuviesen ejerciendo sus funciones, o el que entrare armado en dicho lugar, será reprimido con prisión no mayor de 3 meses y multa de la renta en 3 a 30 días. La tipicidad objetiva, el sujeto activo, el sujeto pasivo y la conducta típica. El sujeto activo viene a ser, es cuando el sujeto activo puede serlo cualquiera. Por lo tanto, se trata de un delito común. Sujeto pasivo es cuando el sujeto pasivo del delito lo será, en todos los casos, la administración pública. La conducta típica, en lo que respecta a la conducta, la podemos clasificar de la siguiente manera. El causar desorden. La conducta típica está compuesta por el verbo rector causar, desorden. El verbo causar en derecho penal significa identificar y o
individualizar quién o quiénes son las personas naturales. El desorden significa alteración o perturbación. Perturbación en salas de sesiones del Congreso o de la Cámara Legislativa. Perturbación en las asambleas regionales o perturbación en los consejos municipales, sea en el correspondiente local. Perturbación en los tribunales de justicia, esto es otra cosa. Se está refiriendo a cualquier instancia perteneciente a la administración de justicia en sentido estricto. Perturbación en otro lugar donde se ejerzan funciones públicas. Que el sujeto activo haya ingresado armado en lugares antes mencionados. El tipo penal también reprime a aquellas personas que logre ingresar a la sala de sesiones en primer lugar del Congreso, en segundo lugar en las asambleas regionales. No importa la forma o modalidad como hayan ingresado, el sujeto activo en el recinto público puede ser guardando las formalidades en la puerta de acceso principal. Ahora bien, hasta aquí sería irrelevante penalmente si el sujeto activo no ha ingresado a los recintos públicos con determinado armamento consigo. Aquí habría que realizar algunas precisiones. En segundo lugar, no es necesario que el armamento esté con todas sus funcionalidades, porque a veces se puede amedrentar con un arma de juguete. En este supuesto es claro que el sujeto activo no utiliza el arma en los recintos públicos. Grado de desarrollo del delito. O sea, el delito puede ser consumable en su totalidad, como que también en el desarrollo de este puede estancarse en un determinado momento. Como es un delito de mera actividad, es preciso, en el preciso momento en que el sujeto activo ingresa a un recinto público, previsto de arma, por ejemplo, al personal de la seguridad logra intervenir al sujeto activo en el instante de que se disponía a ingresar. Vamos a pasar la lista de tal forma que tengamos que pasar la lista sin ningún inconveniente. Listo, intranet. Ay, Dios mío, no sé, no me registra la lista. Delegado, Sí, doctor, buenas tardes. ¿puede mandarme la captura de pantalla de asistencia? Ya, doctor, está bien, ya se lo envió. Por favor, porque ya estamos sin ningún inconveniente. Hemos hecho la clase un poquito rapidita, la anterior.
y quedamos listos para la próxima semana. Hay que también tratar de hacer las cosas un poquito rápido porque ya ahora otra metodología y una vez yo voy a bajar la jurisprudencia y se las voy a remitir para que no tengamos estos inconvenientes. Gracias a Dios ayer me pudieron arreglar mi computadora, pero no puedo imprimir. La impresora me la han desactivado. Han desactivado la impresora. Aló, aló, aló. Tricia, ahorita a primera hora, hija, primera hora, por favor. Ya, listo, listo. Te llamo, te llamo. Hola a todos, un día más, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que visitas este espacio, te invito a suscribirte a mi canal y así todos los lunes recibirás mi vídeo semanal. Hoy vamos a hablar sobre el delito de desobediencia en el ámbito del derecho de familia. En uno de los primeros vídeos publicados en este espacio, me referí a los incumplimientos de los fundicistas. Y en ese vídeo dije que los incumplimientos reiterados de los fundicistas pueden dar lugar a responsabilidades penales. No por incurrir en un delito de incumplimiento de los fundicistas que no existe, sino por incurrir en un delito de desobediencia. Como son muchos los que me han pedido más información sobre esta cuestión, he decidido hacer este vídeo. Y en él vamos a hablar sobre el delito de desobediencia dentro del ámbito del derecho. Para incurrir en un delito de desobediencia, para que se dé el delito de desobediencia, son necesarios 4 elementos. En primer lugar, es necesario que por un juzgado se dicte una resolución judicial. Puede ser una sentencia, puede ser una auto de medidas provisionales o incluso podría ser una prohibición. Una resolución en la que se establezca una obligación de hacer o de no hacer. En este caso, que se acuerde un régimen. A continuación, es necesario que se dicte una resolución por la que se requiera al obligado para que cumpla. El tercer requisito es que esa resolución se notifique al interesado, es decir,
No basta con que se dicte una sentencia o un auto, sino que además es necesario que se refiera luego al obligado para que cumpla y además que se le notifique. Y en cuarto lugar, lo más importante, es el obligado, el que ha sido requerido para cumplir, incumpla a pesar de dicho requerimiento. Tiene que haber, al menos en mi opinión, dos incumplimientos de dicho requerimiento. En ese caso, se abrirá la vía penal y un incumplimiento del régimen de visitas podrá dar lugar a responsabilidades penales por la comisión de un delito de desobediencia. Por lo tanto, en los casos de incumplimiento del régimen de visitas, lo que hay que hacer es, al ejecutar sentencia, pedir que se requiera al obligado para que cumpla ese régimen de visitas bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia si no lo hace. Y si sigue incumpliendo, se nos habrá abierto la vía. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, te pido por favor que lo El desacato es el delito en el que incurre una persona que no cumple una orden dictada por un juez y de la que ya ha sido notificada. Una persona comete el delito de desacato cuando desobedece y no cumple una orden dictada por un juez de la cual ya ha sido debidamente notificada. Este delito es una vulneración y se sanciona por el Código de Procedimientos Civiles, artículo 240, donde se establece que es un acto sancionable con presidio menor en su grado medio a máximo. Ya, mira, hija, tú dice que tu hijo, cuando tú estás con él, él está haciendo cualquier cosa menos atendiendo lo que tiene que hacer. Cautelares como una orden de alejamiento o de firma periódica. Sí, sí, sí. Por eso es que quiere que estés tú y esté él el martes. Aló. Aló. Una persona que no cumpla con una orden de un tribunal puede ser declarada en curso en desacato, ya sea en un caso civil o en un caso criminal. Mediante ese mecanismo, el tribunal busca indicar su autoridad para hacer cumplir sus dictámenes y mantener el decoro que ameritan los procedimientos judiciales. Para explicarnos en detalle qué es el desacato y qué consecuencias tiene para la persona contra quien se dicta, se encuentra con nosotros la honorable Lignari Soler Suárez, jueza superior del Centro Judicial de Bayamón. Gracias. Aló, aló. Buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, el que más o menos sabe lo que es un desacato, es no cumplir una orden de un tribunal. Explíquenos con más detalle. Básicamente la figura del desacato es parte del poder inherente que tiene el tribunal para mantener el orden, el respeto y el recato de los procedimientos y garantizar que los mismos se lleven de forma eficiente y adecuada. Además, es un mecanismo que, entre otros, puede ser utilizado para hacer cumplir órdenes, resoluciones o sentencias emitidas por el tribunal en los procedimientos que se siguen ante su consideración. No cumplir con la orden de un juez es un delito. Bien, existen dos tipos de desacato y la diferencia entre estos es el propósito por el cual se impone esa sanción. Por ejemplo, si el propósito es hacer cumplir una orden, resolución o sentencia emitida por el tribunal, usualmente ese desacato será civil y la sanción va a cesar una vez se cumpla con la orden o cese la conducta prohibida. En este sentido, el desacato civil no tiene una naturaleza punitiva, sino que lo que busca es que se cumpla con una orden judicial. De otra parte, existe el desacato criminal, el cual sí su naturaleza es punitiva y de hecho está tipificado por el artículo 279 del Código Penal de Puerto Rico vigente como delito menos grave. Así que ciertamente el desacato criminal sí está tipificado como delito. El propósito de ese desacato es
del criminal es castigar retroactivamente una conducta que tuvo el efecto, ya sea mediante acción o omisión, de lesionar la dignidad del tribunal. Y cuando digo la dignidad del tribunal, no es la dignidad de una persona específica, de una mujer, sino la dignidad del Tribunal General de Justicia. Eso, por supuesto, lo decide el juez en su momento. Bien, ciertamente en ambos procesos la persona tiene una garantía. Por ejemplo, hablando de desacato civil, el tribunal, antes de tomar cualquier determinación, emite una orden de mostrar causa para que... Mira, dice que cuando se conecta tu hijo. La razón por la cual no y manda cuando se conecta y cuando él se va al mar, ¿no? Pero el desarrollo de la tarea no la registra ni la envía. Como lo son el derecho a la notificación y el derecho a ser escuchado. De otra parte, entonces eso no es el desacato criminal, la orden, eso no es la orden. Se tiene que desarrollar el tema ahí en presencia tuyo, porque dice que sí está él, pero nunca él no hace nada. Solicitar una reconsideración al tribunal en ambos casos. Ciertamente, cualquier persona que sea adversamente afectada por una determinación judicial puede solicitar la reconsideración en un término de 15 días a partir de la notificación del dictamen judicial o a partir del archivo en autos de la copia de la notificación. Bueno, no sé, pero lo que sí hay que el día martes en ambos casos se puede solicitar la reconsideración. Allá a las Malvinas. La solicitud de reconsideración es acogida con él temprano nomás, porque a las 10 no más. Modificar su determinación o inclusive dejarla sin efecto. Claro, 9:30, 9. Un placer haber estado aquí. No, yo también tengo que estar ahí, hija. Si ya el documento ya lo metieron al expediente, hija. Con Antarí, la psicóloga. Sí. Por si acaso ya mandaron las cosas al expediente. Por si acaso. Listo. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que hasta ahora sintonizan este espacio al derecho. Para mí es un gusto estar con ustedes en la transmisión de este espacio de servicio y orientación basado en aspectos legales. En esta emisión del derecho estaremos hablando del incidente de desacato, un mecanismo que busca la protección de los derechos fundamentales. Para abordar este tema nos acompaña el profesional Juan Pablo Vázquez Castañeda. Juan Pablo es abogado de la Universidad de Medellín y entre su experiencia está que es asesor jurídico del municipio de Andes y empresas públicas de La Pintada. Además es profesor en la Universidad Autónoma Latinoamericana y la Corporación Universitaria La Sallista. Juan Pablo, un saludo para usted y gracias por acompañarnos en esta emisión del Derecho. Gracias, Sandra, por invitarme. Un saludo especial a toda la comunidad andina. Vamos a iniciar, como lo mencioné en el saludo, estaremos hablando en esta emisión de incidente de desacato y expliquemos cuál es el fin de este mecanismo. Bueno, el incidente de desacato es un instrumento o mecanismo que permite hacer efectiva o hacer efectivo mejor el fallo judicial emitido por un juez constitucional que protege o tutela un derecho fundamental del accionante. Así entonces lo que busca el incidente de desacato es, digamos, de manera forzosa obligar a la entidad o funcionario o al particular que preste funciones públicas o preste servicios públicos para que cumpla entonces ese fallo y esa orden emitida por el juez a través de una sanción prevista en el decreto 2591 de 1991, que es el decreto reglamentario de la acción de tutela. Y digamos que el fin último de ese incidente de desacato es la imposición de la sanción consistente, digámoslo de una vez, en un arresto y una sanción pecuniaria para el funcionario que, estando obligado a acatar una orden judicial con ocasión de un fallo de tutela, incumpla lo ordenado por el juez.
Juan Pablo, regálenos un ejemplo. Nuestros televidentes entienden más ejemplificando las situaciones. ¿Cuándo aplica un incidente de desacato? Muy bien, en días pasados tuvimos la oportunidad de estar en un programa aquí también con ustedes, hablando un poquito del tema de las actuaciones administrativas y hablábamos del derecho de petición. Por ejemplo, cuando cualquier persona presenta un derecho de petición ante una entidad pública y ese derecho de petición no es contestado en el término legalmente establecido, la persona, para salvaguardar, para proteger ese derecho fundamental de petición, interpone una acción de tutela. Lo que va a ordenar el juez constitucional en ese fallo es que el funcionario o la entidad a la cual se dirige una petición dé una respuesta completa y de fondo a esa petición. Supongamos que emitido ese fallo judicial y notificado el funcionario no cumple con la respuesta que ordenó el juez, inmediatamente la persona a la que se le está vulnerando el derecho puede iniciar un incidente de desacato para que el juez requiera a ese funcionario obligado a cumplir esa orden judicial. Y si el funcionario, digamos, insiste o persiste mejor en ese incumplimiento, el juez inmediatamente podrá sancionarlo con arresto o imponiéndole una sanción, amén de que eso también genera investigación disciplinaria para el funcionario que no cumpla con la orden judicial. Entonces, el incidente de desacato es esa figura que permite hacer efectivo el fallo a través de la imposición de una sanción, bien sea arresto o una multa de carácter pecuniario. Bueno, entonces tenemos que el proceso en cuanto a derechos de petición, entonces es derecho de petición, acción de tutela e incidente de desacato. ¿Por qué presentar un incidente de desacato y no una demanda? La tutela es una acción de origen constitucional que rige en nuestro ordenamiento jurídico a partir de 1991. Y precisamente la finalidad del constituyente con la implementación de ese mecanismo de amparo constitucional es que los derechos fundamentales establecidos en la Carta puedan ser efectivos, puedan aplicarse de manera inmediata en los estrados judiciales. Por eso la acción de tutela es, digamos, el segundo mecanismo más expedito en todo el ordenamiento jurídico colombiano, es el más rápido. Una tutela tiene que fallarse en 10 días hábiles. Y sirve, mira la naturaleza de la acción, sirve para proteger los derechos fundamentales establecidos del artículo 11 al 41. Luego una demanda de cualquier naturaleza, sea civil, laboral, administrativa, tiene otro fin. El fin de la tutela es la protección de derechos fundamentales. Una demanda tiene otra finalidad, dependiendo de la naturaleza del proceso que se va a llevar. Entonces, la tutela sirve para proteger derechos fundamentales, una demanda no. Una demanda es un acto procesal pendiente a solicitarle al Estado administración de justicia. Eso busca una demanda, resolución de un conflicto, pero la tutela sirve para la protección de derechos fundamentales. Esa es la diferencia entre las dos. Juan Pablo, tenemos una pregunta de un televidente en este momento, miremos de qué se trata. Buenas tardes, mi nombre es Juan Andrés Álvarez. Mi pregunta es para el doctor Juan Pablo Vázquez. ¿Cómo es el trámite para presentar un incidente de desacato? Bueno, la acción de tutela o el trámite de la acción de tutela mejor está gobernado por el principio de informalidad. ¿Cómo es que el principio de informalidad? Un escrito de tutela y de incidente de apertura, de incidente de desacato, es un escrito muy simple. El decreto 2591 establece unos elementos básicos mínimos que debe contener ese escrito y se diferencia muchísimo de los requisitos formales de una demanda. De ahí que la facilidad que tenga el ciudadano para acceder a ese mecanismo constitucional sea uno de los avances más importantes en materia de derecho constitucional. Ahora, en cuanto a la pregunta en concreto, ¿cómo es el trámite del incidente? Ese incidente, por supuesto, por ser también
consecuencia del proceso constitucional de tutela, también es un trámite supremamente informal. ¿Cómo se procede a solicitar la apertura del incidente? A través de un escrito simple, solicitándole al juez que, teniendo en cuenta que el funcionario de la entidad pública a la cual se le dio una orden judicial en el fallo de tutela ha sido renuente a su cumplimiento, es un escrito muy simple, insisto, se le solicita que dé apertura a un incidente de desacato. Entonces el escrito es muy simple: señor juez, usted emitió un fallo de tal y tal fecha mediante el cual ordenó a tal entidad hacer esto y esto. A la fecha actual, esa entidad o ese funcionario no ha cumplido con lo ordenado en el fallo judicial. ¿Qué va a hacer el juez? Va a requerir al funcionario para que dentro de los 2 días siguientes presente las razones de por qué ha incumplido la orden judicial establecida en el fallo de tutela. Posteriormente, se abre un término de 3 días para que la parte accionada, es decir, en este caso el funcionario o entidad que tiene la obligación de cumplir la orden judicial, presente las pruebas o haga las correspondientes aclaraciones frente al por qué no ha cumplido. Transcurridos esos 3 días, procederá el juez constitucional, esta parte es muy delicada, a valorar y emitir la decisión, sea sancionando o absteniéndose de sancionar. Pero la sanción es una sanción supremamente drástica, porque precisamente lo que busca la Constitución con esa acción de tutela y con el incidente de desacato es la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Juan Pablo, la idea de nuestro espacio es también orientar a las personas que nos siguen a través de nuestro canal, a UPA Televisión y de los diferentes canales que se unen a este espacio. ¿Dónde pueden ir las personas que no se sienten capaces de hacer una tutela o un incidente de desacato por sí solas? Bueno, existen muchas entidades que en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales tienen la promoción y salvaguarda de los derechos humanos. En ese sentido, cualquier persona puede ir ante una personería municipal, cualquier agencia del Ministerio Público como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, en los consultorios jurídicos de las universidades también se pueden acercar para que allá les colaboren a elaborar el escrito de tutela. Recordemos, creo que lo mencionó hace unos minutos, ¿cuánto tiempo tiene ese juez para resolver un incidente de desacato? Bien, les decía que la acción de tutela es el segundo mecanismo constitucional. ¿Cuál es el primero? El primero es el habeas corpus. Ese es el primero. Un habeas corpus se demora 36 horas para ser fallado. Es el mecanismo más rápido. Ese habeas corpus consiste en que una persona que sea capturada, privada de la libertad, dentro de las 36 horas posteriores a esa aprehensión física, no se le ha puesto a disposición de un juez de control de garantías para que legalice esa captura, inmediatamente opera esa acción que se denomina habeas corpus y les toca indefectiblemente, inexorablemente soltar a la persona. Esa es la más rápida. La segunda es la tutela, que se debe fallar en un término de 10 días. Ahora, el incidente de desacato son como varias etapas. La primera, hacer el requerimiento al funcionario para que dentro de los 2 días siguientes de notificado ese auto que lo requiere de manera previa a la apertura, proceda a dar cumplimiento a la orden judicial o dé las explicaciones de por qué no ha procedido con el cumplimiento. Luego el juez valorará si cierra, archiva ahí el proceso, pero en caso de que pueda constatar de que sigue el incumplimiento a la orden judicial emitida por ese juez constitucional, le dará 3 días para que esa persona, para que ese funcionario de esa entidad pueda pronunciarse e inmediatamente el juez debe pronunciarse frente a la imposición o no de las sanciones. Es un trámite supremamente expedito y ágil y rápido. Juan Pablo, cuando hablamos de acciones de tutela e incidentes de desacato, lo normal es que uno se remita al tema de salud. Tenemos una pregunta justamente de un televidente acerca de ese tema. Miremos de qué se trata. ¿Qué se debe hacer en caso de que no se cumpla un fallo de una tutela en salud? Bueno,
Independientemente de que sea cualquier derecho fundamental o en conexión con un derecho fundamental, porque en principio, Sandra, el derecho a la salud no es un derecho fundamental. Y los derechos y la tutela se utilizan para la protección de los derechos fundamentales, quien creyera. Y la salud no está establecida dentro de ese margen del artículo 11 al 41 de la Carta. Luego la Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas y en profusa jurisprudencia acerca de algo que ellos denominan la doctrina de la conexidad, es decir, que exista una conexión directa e inmediata entre la violación de un derecho que no es fundamental y el posible perjuicio que se puede crear a un derecho fundamental. En ese sentido, pues si hay una violación del derecho a la salud, como consecuencia de esa violación puede haber una violación a un derecho fundamental a la vida, que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 11. Ahora, independientemente del derecho fundamental protegido, la vida, la salud, el trabajo, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, siempre lo procedente ante el incumplimiento de un fallo de tutela es la solicitud de apertura del incidente de desacato. Independientemente de cuál sea el derecho fundamental que se esté protegiendo con ese fallo judicial, lo procedente es solicitar la apertura del incidente de desacato con la finalidad que explicábamos ahorita, de que se obligue al funcionario so pena de la imposición de una sanción. Juan Pablo, en emisiones pasadas hablábamos con otro profesional que nos mencionaba que las tutelas en materia de salud era como lo más común en el municipio de Andes. ¿Qué decirle a los televidentes qué hacer precisamente cuando ni la tutela ni el incidente de desacato funciona en este tema de salud? El incidente de desacato siempre va a ser efectivo. Cuando un juez de la República emite una orden y ya está ejecutoriada, es decir, que contra la misma ya no proceden recursos, esos fallos son de obligatorio cumplimiento, por cualquier entidad pública o por cualquier particular. El incidente de desacato es efectivo. Por supuesto, hay casos en donde pasa y pasa el tiempo y de pronto la persona no ve tan efectivo o tan efectiva la protección de ese derecho fundamental inicialmente protegido por el juez constitucional. Pero lo que hay que hacer, y ese es el mecanismo más eficaz, es insistir en el incidente de desacato. Porque digamos que procede también una queja ante el Ministerio, ante la Superintendencia de Salud, que es la que vigila, controla e inspecciona la prestación de ese servicio, pero en últimas esos van a ser procesos más engorrosos, son procedimientos administrativos, y lo que buscan es que se imponga una sanción a la EPS o a la IPS respectiva por el no cumplimiento efectivo de la prestación de ese servicio. Tiene como consecuencia, cuando yo coloco una queja ante la superintendencia, que me imponga una sanción, pero me imponen la sanción a la EPS y yo sigo enfermo, o no me han dado los medicamentos. Y ahí la efectividad, o mejor, la necesidad de recurrir al juez constitucional que falló en ese asunto de tutela para que conmigo obligue, con imposición de la sanción, al funcionario renuncie a cumplir la orden judicial. ¿El incidente de desacato está directamente relacionado con las tutelas o aplica para otros mecanismos de defensa de derechos y participación? Bueno, el incidente de desacato es una consecuencia lógica de un proceso constitucional de tutela. Aplica cuando el funcionario desconoce la orden judicial establecida en el fallo. Entonces, ese incidente de desacato se apertura como consecuencia de un proceso de tutela. Juan Pablo, si una tutela es un mecanismo que busca la protección de los derechos fundamentales, ¿por qué no se acatan los fallos? Desde su experiencia, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que esa pregunta tiene mucha relación con la respuesta anterior. Y nuevamente, digámoslo, los fallos son de obligatorio cumplimiento. Inclusive la ley trae una sanción como consecuencia del incumplimiento de esa orden establecida en el fallo. En la realidad, y sobre todo en materia de salud, que era lo que hablábamos ahorita, las EPS son renuentes a cumplir los fallos de tutela.
Pero A ver, el mecanismo vamos a es pasar la lista, por completamente favor. Ya me llegó el distinto. sistema para pasar la lista. Dado cuenta. ¿Me En escuchan? realidad, en mi experiencia, a mí me ha doctor. tocado ver Ya, vamos a pasar la lista, por favor. altos funcionarios de la Canchos Secretaría Reyes, José, por a los favor. cuales se les Doctor, presente. Canchos Buenas tardes. Reyes, Presente, doctor. Canchos. eso. Voy a... Doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Cuando Castillo sale un fallo de Gómez. tutela, no Presente, saben doctor. Buenas tardes. para Buenas hacer tardes. efectiva la orden judicial y no agotan todo el trámite propio del incidente. Otras veces las EPS lo que hacen es que dan cumplimiento parcial a los fallos de tutela. Pero Jaya Pusari, lo Felicia, único que yo puedo decirles es que las órdenes Kakya emitidas por Pusari, en la República se tienen que cumplir. Kakya Entonces, la Pusari, persona tiene que ser insistente en la solicitud al juez que no hay. conoce ese proceso. Collazos para que Pacheco, evite Josep, estaba ahí. Presente, doctor. a cumplir ese Cruz proceso. Limasco, Ese es el mecanismo expedito. Presente, doctor. Buenas tardes. Presente, doctor. ya listo. Fundamental ya proceder a una acción de tutela. Recordémosle a los televidentes cuáles son esos derechos fundamentales y algunos casos. De la Cruz, Palacios, Madeli, Bueno, los derechos fundamentales se encuentran consagrados De la desde el Cruz, artículo 11 del 49 de Madeli. la Constitución. Ahí los televidentes pueden coger una constitución o Collazo. buscar en internet. y desde Cruz el Limasca, artículo 11 del ¿contestó? 41, la Cruz. Sí, doctor, soy presente. Ya, gracias, disculpa. De la Cruz Palacios, los derechos fundamentales. de la Cruz Palacios, Pero además no hay. cobra importancia. Sandra, Estacio lo que Carguas, dice la Alberto, Si bien es cierto, la tutela está instaurada en el ordenamiento jurídico colombiano como un mecanismo único y exclusivamente Estacio Carguas, fundamental. no hay. Lo cierto es Felipa Alvites, Víctor, Presente, doctor. gracias. hoy uno puede interponer Gabriel García Piero, protección de un derecho económico de Gabriel García, o de segunda generación, según los Gabriel. derechos de la Carta, o de un derecho Linares Zapata, al medio ambiente, Linares. siempre y cuando se logre acreditar Presente, la doctor, presente. Buenas tardes. entre Listo. ese derecho de segunda o tercera generación con el derecho fundamental. Lucana Beli Carlos, En la Constitución que a mí siempre me ha llamado la atención. Lucana Beli Carlos Vladimir, La cláusula Bob Martins. Está en la Lucana. 94 de la Constitución. Malqui Gómez Denis, Que Presente, doctor. Malqui Gómez, la, Presente, doctor. por el no establecimiento Quincho Flores, Presente, doctor. gracias. Quispe no Rivas, quiere decir la negación de Presente, otros. doctor. gracias. Una persona humana, no. Rojas Vega, Rosemary, Presente, doctor. gracias. Si los derechos están Sánchez consagrados en el Misagel, artículo 11, Presente, doctor. gracias. el artículo Sandoval Quinteros, no porque Presente, no doctor. haya otros ahí citados gracias. expresamente, Siguas pero Hernández, están reconocidos constitucionalmente como derechos humanos. Siguas Hernández María, Presente, doctor. gracias. Zulca González Brian, Ya derechos incorporados vía tratados Zulca González, Presente, Gracias. doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Torres Quispe Flor, Doctor, el alumno está presente, tiene el audio logrado, comunica. Sí, por supuesto que sí. Zulca, ¿no? Tenemos que apelar, la palabra técnica es... Torres Quispe Flor, Por supuesto. Los Ella es la compañera, doctor. ya listo. Valdés Villegas Esteban, Por un juez municipal, su segunda instancia. Valdés, Presente, doctor. Buenas tardes. Presente. gracias. Villafani Macaldi, Presente, doctor. Buenas tardes. ya voy a volver a pasar la lista, solamente menciono lo que no han contestado. Calla Pusari, Felicia, Presente, doctor. La ley. ¿está presente? Sí, doctor, estoy presente. Lo que pasa es que mi Ya, internet ya. está fallando, se cortó. Espera un ratito que voy a sacar inasistencia, ya está. Para la interposición De la Cruz Palacios, se debe presentar de la Cruz Palacios, que emitió la decisión y él se encarga de no hay. remitirlo a la Estacio Carguas Alberto, entonces, dentro de esos 3 días presento el escrito Estacio, con los argumentos de por qué no estoy de acuerdo con la tampoco. decisión emitida por ese juez en primera instancia. Gabriel García Piero, El juzgado que emitió la decisión
y allá surge... García Piero, Gabriel García Piero. Esa impugnación también se hace de manera informal, como lo hemos venido mencionando con la acción de tutela y el incidente de desacato. Lucana Bel y Carlos. Trámites que se deben agotar dentro de Lucana Bel y Carlos Vladimir. de tutela están gobernados por ese principio de 1, informalidad. 2, a ver, vamos a ver. Muy simples, accesibles 1, a 2, cualquier 3, 4. ciudadano, a cualquier persona. 4 y precisamente esa era la finalidad de la Constitución al implementar en nuestro ordenamiento jurídico ese mecanismo para que el ciudadano de a pie, sin necesidad de tanto formalismo legal, sin la necesidad de un abogado que lo represente, pueda de manera directa proteger sus derechos fundamentales a través de esa acción de tutela. Yo interpuse la acción de tutela, la persona o la empresa, la entidad contra quien la impuse, impugna. ¿Qué sigue de ahí en adelante o cuándo aplicaría después de eso el incidente de desacato? Bueno, el incidente de desacato solamente procede cuando ya el fallo esté en firme, es decir, que contra el mismo no procedan recursos. Entonces, yo interpongo la impugnación en primera instancia y el proceso va a segunda instancia y el decreto 2591 establece un término de 20 días para que en la segunda instancia se falle el proceso respectivo. Ahora, el incidente no procede, el incidente de desacato no es procedente hasta tanto sea fallado el proceso en segunda instancia, es decir, que ya quedó en firme. Entonces, si se emite un fallo de primera instancia, el fallo es impugnado y una de las partes, es decir, la que no fue favorecida con la decisión, solicita la apertura del incidente, no, eso no es procedente, porque todavía está pendiente de la decisión en